Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ya conectados desde tempranito. Perdonen el atraso. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy con nuestros temas. Muchas gracias por los que los que respondieron la tarea que les habían dejado. Yo sé que tiene una ponderación de un punto, pero eso también me da una pauta de quiénes sí van a estar entregando sus tareas y quiénes no, valgan lo que valgan, la apreciación que me da, ¿verdad? Los voy a estar leyendo durante esta semana para poder ir sabiendo cómo estamos trabajando, con quién estamos y todo. Igualmente, el día de hoy seguimos con generalidades de los temas. Perdón. La clase pasada solicité que se empezaran a, a unir en grupos de 4. Me recuerdan si ya lo habíamos visto, si no lo vemos el día de hoy. Pero entre más tiempo pase, en no indicarnos, organizarnos, perdón, en los cursos para las investigaciones, menos tiempo van a tener para poderlo trabajar y para poderlo entregar. Entonces sí les voy a pedir favor que en la medida de sus posibilidades lo hagan con más prontitud. Debemos escoger también un coordinador de grupo, el quien necesito me haga favor que me mande, ya sea por el correo, ahí sí vamos a utilizar el correo, o por un mensajito en WhatsApp, quiénes son sus compañeros integrantes de grupo para yo elaborar mi archivo y así ya se los cargo en la plataforma de cómo están organizados sus grupos, qué tema les va a tocar, cuándo lo tienen que presentar y las directrices de la entrega del trabajo, ¿verdad? Sí, ya me recordé que con ustedes sí ya vi. Muy bien, Yamilet, no tengas pena. Licenciada, buenos días. Buenos días, dime. Yo no estuve en la clase anterior, entonces, bueno, pues, ya hicieron los grupos. ¿Algún grupo que no tenga, que les hace falta una persona? Pues aquí está la compañera que todavía no está integrada, para que me hagan favor de integrarla, o quienes todavía no tengan grupo se comuniquen entre ustedes y ya formen su grupo, por favor. Lo importante es que todos estén en un grupo. Si alguien, muy bien, Jorge, si alguien no tiene grupo, después de que me presentan todo, yo sé que va a haber algún grupo que va a quedar con menos integrantes, porque solo somos, en esta clase creo que somos 39. Entonces van a quedar uno o dos personas en un solo grupo. Si habemos 34 personas. Entonces los que no tengan grupo, por favor organícense, eh, ubíquense en alguno, y si no, pues entonces al final no tienen, por ejemplo, para de aquí al miércoles no tengan asignado un grupo, me informan y entonces yo los voy a poner en grupo separado, y si lo logro ubicar yo en algún grupo, pues también lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Pues para los que ya tengan su grupo, nuevamente, si van a haber 8 grupos de 4 cada uno y uno que va a ser por menos cantidad, creo que van a ser 2 personas. Entonces los que ya tengan su grupo me mandan sus datos, ya sea por correo o por un WhatsApp, y entonces ya lo tenemos ahí adjunto. Ahí en el chat están escribiendo varias personas que no tienen grupo, entonces les voy a pedir que se agreguen ahí, se empiecen a comunicar. Eso fue una de las tareas que dejamos la clase pasada, adicional a lo que habíamos visto de tener el currículum cargado. Perdonen que vaya a estar tosiendo, pero el estar hablando me da comezón en la garganta y me da por estar tosiendo. Ok. Vamos a recordarnos un poquito que vimos en la clase pasada. Vimos todo lo que era el concepto de economía, el origen de economía desde el punto de vista de Genofonte.
Habíamos hablado también de Aristóteles, que era otro precursor de la economía, que era parte de lo que ustedes ya pueden ir investigando, viendo. En la plataforma ustedes ya tienen su dosificación de curso, que también creo que lo había dejado pendiente de informar, pero ya lo tienen ustedes ahí. Lo que tengo pendiente de cargar es el programa. Todavía no me lo han trasladado completamente actualizado. Tengo uno viejito, pero si en caso para el otro fin de semana no está el actualizado, les cargo el viejito, ¿verdad? El día de hoy entonces vamos a continuar todavía con generalidades, más que todo viendo lo que es la ciencia. Vamos a ver un poquito también ya lo que son las corrientes clásicas y la relación de la economía. Vamos a ver qué tanto nos alcanza el tiempo. Como siempre, ustedes ya saben, tienen una teoría que yo ya les trasladé. Yo me apoyo viendo videos y ahorita con esta ronquera de voz que tengo mucho más, vamos a irlos desgranando también, nos va ayudando a trabajar esa información. Entonces voy a compartir en mi pantalla un momentito. Ay, perdone. Mi pantalla. Aquí está. Tenemos como punto siguiente en nuestra teoría las corrientes que tenemos en cuanto al... perdón. Las corrientes, esta cosa no me deja avanzar, permítanme un segundo. A veces las máquinas no quieren participar conmigo cuando más las necesito. Las corrientes económicas dentro de la economía. ¿Qué son estas corrientes económicas? Pues estas nos ayudan a entender un poquito más en la historia cómo se ha venido dando la economía, además de los orígenes, ¿verdad? Ahí nos va permitiendo a nosotros saber desde qué momento lo empezaron a ver como una parte importante, ¿verdad? Ustedes ahí en pantalla pues tienen un video, una foto de ese video donde está hablando de unas corrientes económicas. Y este empieza con la fisiocracia, luego con la economía clásica, continúa con el marxismo, economía neoclásica, keynesianismo y monetarismo. Esta clasificación que ustedes ven aquí es una de tantas, no es la única, existen varias. Vamos a ver también otro video que me gustó mucho, que lo investigué y lo mostré, ya que en uno de los cursos que tengo yo hay alumnos que están estudiando para derecho. Entonces, ese video está enfocado desde el punto de vista tributario. Los de derecho tienen que ver mucho con lo tributario, aunque a la mayoría no les gusta con impuestos, pero toda la parte de la economía está enfocada en esa parte. Todo tiene que ver con dinero, con tributos, porque es parte de lo que se manejaba también en la forma antigua. En la teoría que yo les trasladé, está otra forma de ver esas corrientes económicas. Ahí empezaba a verse a través del mercantilismo. También tiene el clásico, el keynesianismo y el neoliberalismo que se muestra, y el monetarismo que tenemos acá en este otro video. Pero entonces estamos viendo que hay diferentes tipos de corrientes. Vamos a verlo desde el punto de vista de conveniencia. Existen muchas formas, muchas clasificaciones. Al final vamos a caer a lo mismo. Es mostrarnos una historia de cómo surge la economía, cómo se administraba anteriormente, en qué años se fue dando cada una de ellas y qué características tienen, porque cada una de ellas fue creada o surgió, mejor dicho,
por ciertas características y ciertos pensadores que daban sus aportaciones. La mayoría empezó con el mercantilismo, que fue en el siglo 2016, perdón, no en el año, en el siglo 2016, y a partir de ahí se empezaron a dar los diferentes tipos de corrientes económicas que nos han permitido a nosotros desarrollar y evolucionar este tema en la actualidad. Voy a darle play al video. Solo voy a compartir sonido. Permítanme que me recuerde dónde era. Aquí está, compartir sonido. Para que lo podamos escuchar. La fisiocracia surgió en Francia durante la primera parte del siglo XVIII, en el cual, de igual manera, fue exclusivo. Los representantes más influyentes que tuvo Francia fueron Francis Cassin y Jacques Torre. Las aportaciones más importantes que dio esta corriente son el orden natural en la economía, el menosprecio de las manufacturas y el comercio y una creación de la tabla económica. La economía clásica surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y el norte de América. Su representante fue Adam Smith y David Ricardo, los cuales aportaron la libertad del mercado al racionalismo económico, la productividad del trabajo, el mercado y el libre mercado. El marxismo surgió a mediados del siglo XIX, en Alemania, Inglaterra y Francia. Tuvo como representante a Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales aportaron el materialismo dialéctico, los modos de producción, los medios de producción, guías de instituciones de gobierno y procesos de producción. La economía neoclásica surgió a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, Austria y Francia. Sus autores fueron Alfred Marshall y Karl Menger. Sus aportaciones fueron las matemáticas al estudio de la economía, el análisis marginalista, el utilitarismo, tipos de mercado y la asignación de recursos. El keynesianismo surgió en la primera mitad del siglo XX en Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Francia. Sus autores fueron John Keynes y Paul Krugman. Sus aportaciones fueron el análisis macroeconómico, economía en época de crisis del desempleo, la inversión a través de tasas bajas y el intervencionismo del Estado. El materialismo surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus principales autores fueron Milton Friedman e Irving Fisher, los cuales sus mayores aportaciones fueron el aumento de dinero, la masa monetaria, la cantidad de dinero y el libre mercado con la no intervención del Estado. Hay un resumen bastante cortito de qué eran las corrientes del pensamiento económico. Existe también otra forma de llamarlo. Aquí le llamaban corrientes del pensamiento económico y a nosotros, en nuestra teoría que la licenciada ya nos pasó, nos habla de corrientes económicas dentro del capitalismo. O sea, es el enfoque que se le da. En el que vimos ahorita, que era pensamientos, estamos viendo cómo fueron surgiendo diferentes corrientes, quiénes las crearon, en qué tiempo y en base a qué la estaban creando. O sea, cuáles eran los pensamientos que ellos tenían en cuanto a la economía. Nosotros podríamos decir actualmente, bueno, la economía, según mi pensamiento, está basada principalmente en la parte económica. Hoy por hoy es la parte económica. Todo el mundo nos manejamos con un presupuesto o por lo menos con algo empírico de saber cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de egresos y en base a eso yo voy viendo mi economía. Anteriormente en la historia pues se miraba no solo por cuestiones monetarias, sino por posiciones. Aquellos que nos gusta estar viendo películas, las películas nos ayudan a entender también un poco de la historia, dejando por fuera el romanticismo que puedan existir en ciertas películas, y yo porque más que todo veo muchas películas románticas. En los tiempos de antes se basaba mucho en cuanto a las tierras, la agricultura, lo que podía tener. No estábamos hablando tanto de dinero como en lo que podía aportarse físicamente. A muchos ya sabemos que en tiempos muy antiguos, aunque en la actualidad en parte del interior de nuestra Guatemala todavía existe, los
matrimonios arreglados por dotes. O sea, daban terrenos, los terrenos eran importantes y se daba a una persona, principalmente a la mujer, con una dote, porque pues el pensamiento era la mujer en casa cuidando a los hijos y los hombres trabajando, manteniendo la tierra. Entonces se entregaba a la mujer con una dote para que el hombre pudiera trabajar y poder mantener a su familia. Que haya otro pensamiento ahí que la mujer no tenía valor y por eso es que les daban con terreno, era otro cantar, ¿verdad? Ya era una mentalidad diferente, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista de economía que nos compete a nosotros, la entrega de una persona en matrimonio con una dote era para que el hombre explotara esa tierra, trabajara y mantuviera a su familia y no tuviera la excusa de decir no puedo mantenerla, ¿no? En nuestra teoría que ya fue trasladada, pues estas corrientes económicas están basadas específicamente solo en 6, que es las que están aquí listadas y que ustedes las ven también aquí en una gráfica para aquellas personas que somos un poquito kinestésicos y visuales. Nos es más factible entenderlo por medio de gráficas que con simple teoría, ¿no? Entonces ya lo tienen, no solo a nivel teórico, sino lo tenemos en gráfica, cuándo se iniciaron cada una y cuándo fue que se fueron evolucionando. Y la flecha no indica que hasta ahí terminó, sino hasta ahí posiblemente la parte importante o predominante de esta corriente se dio durante ese tiempo. Sin embargo, hoy por hoy, tantas estas corrientes que vemos, como las que vimos en el video, siguen vigentes, siguen funcionando, ¿no? Una no suplanta a la otra o no la sustituye. Simplemente se dieron en cierto tiempo similar o pasó un buen tiempo. Por ejemplo, entre el mercantilismo y el keynesianismo, sí hubo un tiempo espaciado en el cual vinieron otros pensadores y dijeron, no, el mercantilismo está ya obsoleto y entramos con esta nueva corriente. En la teoría que ustedes tienen, perdón, en la teoría que ustedes tienen en la parte de abajo, ya van viendo ustedes cada una de ellas, teoría e historia de cada una de estos temas, que no vamos a darle lectura aquí en clase porque es mucho el tiempo, es mucha la actividad, pero es parte de la tarea que ustedes tienen que realizar para leer, si no a nosotros aquí el tiempo se nos acorta, ¿verdad? Cada una de ellas la tienen, son como unas 10 hojas, ¿no? Aparte de del tema que ya vimos en el video, ¿no? Vamos a ver este otro video también, pero ya lo estamos viendo desde el punto de vista tributario. Ahorita acabamos de mencionar 2 puntos de vista. El punto de vista filosófico, que fue el primer video que vimos nosotros, ¿verdad? El segundo punto de vista, que es pensamientos, que no es filosófico, sino pensamientos, análisis y contribuciones de los diferentes pensadores que existieron en cada una de las épocas de los temas. Y ahorita el otro que es en función económico, ya viendo lo que es el aspecto tributario. Solo que este no es el video. Vamos a ponernos en el que corresponde. Ahora sí. Estos videos, como les digo, no son originales míos, ya existen, ¿verdad? Entonces ustedes pueden irlos a ver, no sin el, no con el pueden. Tienen que irlos a ver los que yo les voy colocando porque forman parte de las evaluaciones que yo hago, ya están inmersos, ¿verdad? Pero ustedes pueden continuar las lecturas, pueden ver más información, ¿no? Solo les voy a encargar nuevamente sus micrófonos porque recuérdense que estos videos
estas clases las estamos grabando y puede quedar grabado cuestiones personales que no deberíamos de tenerlo. Y mis videos son públicos, entonces así lo evitamos. Muchas gracias. Solo si tienen alguna duda, pregunta u observación o algo que quieran agregar, pues ya habilitan su micrófono y lo vemos, ¿verdad? Aquí hay otro tipo de corrientes, pero ya lo estamos, de económicas, pero lo estamos viendo desde el punto de vista, como les digo, tributario. Empezamos nuevamente con el mercantilismo. Ya vieron que en las tres sí funcionó, se vio el mercantilismo. Aquí ya tenemos uno que se llama el cameralismo, fisiocracia, que sí lo vimos en el video anterior. Ese no está en la teoría que nosotros tenemos. Liberalismo, intervencionismo y marginalismo. Estos últimos dos no están ni en el primer video que vimos ni en la teoría, pero tiene que ver desde el punto de vista tributario y por eso es que ya existe. O sea, ¿quiere decir, licenciada, que las corrientes no son la misma para todos? No, es el enfoque que les dan. Dependiendo de desde qué punto de vista lo queremos ver, así los vamos a clasificar y los vamos a analizar. Como les digo, en las tres formas que estamos viendo el día de hoy, que es la teoría y los dos videos, el mercantilismo sí ha surgido en las tres, ¿no? Ya los otros han sido variables, ¿no? Entonces vamos a ponerlo desde donde tiene que empezar y lo vamos a escuchar. Si no se escucha, me avisan, por favor. Vayamos a la clase de hoy. Cuando hablamos de corrientes económicas, hablamos de escuelas de pensamiento económico. Y una escuela de pensamiento económico o corriente de pensamiento económico está formada por un conjunto de ideas económicas que comparten ciertos rasgos distintivos. En general, las escuelas de pensamiento o las corrientes económicas se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar. Es decir, cómo se supone que debería ser la economía para funcionar de modo eficiente y lograr la mejor calidad de vida de las distintas sociedades. Desde el origen de la economía, que podemos centrarlo en el siglo VI a.C., han surgido muchas escuelas económicas de diferente índole, pero las principales se han desarrollado a partir del siglo XVI. Y las principales escuelas económicas, o corrientes económicas, son el mercantilismo, el cameralismo, la fisiocracia, el liberalismo, el intervencionismo y el marginalismo. Vamos a comenzar hablando sobre el mercantilismo. El mercantilismo se desarrolla entre los siglos XVI y XVII y es la primer corriente económico-financiera. En primer lugar, debemos destacar que los mercantilistas se caracterizaron por ser una escuela que defendía la intervención del Estado en la economía y entendían que había una forma práctica de obtener riqueza que consistía básicamente en que las exportaciones fueran mayores a las importaciones. Entonces, los mercantilistas entendían que el Estado era más fuerte cuando había mayor riqueza, y si no había riqueza, el Estado tendía a hundirse. Y pensaban a la riqueza como la acumulación de metales preciosos, específicamente la acumulación de oro y plata. Entonces, para los mercantilistas era más deseable la abundancia en metales preciosos que la abundancia en bienes. Como pueden apreciar, consideraban al capital como la principal fuente de riqueza y prosperidad de las naciones. Todo ello en adición a la promoción del comercio internacional, en tanto y en cuanto el balance comercial fuera positivo para el Estado. Vamos a hablar ahora sobre el cameralismo. Debemos destacar que cuando el mercantilismo llega a lo que hoy es Alemania y Austria, se transforma en cameralismo, haciendo alusión a la cámara o gabinete real, que es el dormitorio de los monarcas, es decir, el lugar donde ellos descansaban. Ahora bien, cuando el mercantilismo se transforma en cameralismo, asume rasgos de ciencia política, de administración, de economía y de finanzas. Es decir, que se profundiza la escuela mercantilista expandiéndose hacia otros ámbitos de la vida pública y privada. Y en lo que hace a la materia tributaria, surgieron distintos principios de imposición, como por ejemplo que los impuestos deben establecerse de modo tal que se paguen de buen grado. Es decir, que no se les debe quitar una parte importante del patrimonio a las personas, algo que hoy conocemos como un impuesto de tipo confiscatorio, ni tampoco deben restringir la industria o el comercio. Además, la recaudación debe recaer sobre cosas y personas en forma equitativa. También deben ser fáciles de controlar. Y la recaudación debe ser económica, es decir, que no implique costos elevados para el fisco al recaudar los impuestos. Es decir, que si la recaudación exige demasiados empleados, el impuesto se vuelve antieconómico.
Y finalmente, la recaudación debe hacerse en el momento y lugar más conveniente para el contribuyente. Todos estos principios impositivos tendían a lograr una mayor eficiencia en la recaudación y en el funcionamiento del Estado. Vamos a hablar ahora sobre la fisiocracia. Para analizar a la fisiocracia, lo primero que debemos comprender es la etimología de esta palabra. Y la palabra fisiocracia deriva de fisio, que significa naturaleza, y kratos, que significa gobierno. Esta escuela de pensamiento económico se desarrolló exclusivamente en Francia como respuesta al mercantilismo y su ideología. Y esta doctrina sostenía que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre cambio de los productos de los diversos países entre sí. Y además sostenía que existe un orden natural en las sociedades humanas y por consiguiente el Estado no debe inmiscuirse en la vida económica de las personas. Es decir, que como pueden ver, los fisiócratas, en contraposición al mercantilismo, apoyaban una corriente mucho más libre, basada en un fenómeno natural de la economía que regulaba al mercado por sí solo. Es decir, que para los fisiócratas, el Estado no tenía la necesidad de intervenir en el mercado. Y entre las expresiones más reconocidas de esta corriente se encuentra el término laissez-faire, que en francés significa dejar hacer. En cuanto a los conceptos tributarios de esta escuela de pensamiento, encontramos que opinaban que la agricultura es la única actividad económica que trae un resultado superior a los medios invertidos. Por ende, proponían la existencia de un impuesto único a la renta de la tierra. Ahora bien, este impuesto debería recaer en el terrateniente, dueño de las tierras, y no en el simple agricultor. Vamos a hablar ahora sobre el liberalismo. El liberalismo, también conocido como escuela clásica, se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que el libre mercado produce progreso y prosperidad. La base fundamental del liberalismo es la superioridad de la iniciativa privada por sobre la iniciativa pública. Entonces, como primera cuestión, el liberalismo reducía la acción del Estado al cumplimiento de las funciones más esenciales, como por ejemplo la seguridad o protección, la justicia y la defensa. Y las características fundamentales eran, por un lado, el equilibrio presupuestario, toda vez que el Estado debía administrar recursos limitados, recursos genuinos, que son aquellos provenientes de actividades económicas del Estado, como por ejemplo la explotación de su propio patrimonio, o tributos muy limitados, a fin de realizar gastos también acotados. Y desde el punto de vista tributario, el impuesto solo debía tener finalidades fiscales, es decir, que no se puede pretender cambiar mediante emisión monetaria o mediante la contracción de un empréstito las estructuras económicas de la sociedad. Vamos a hablar ahora sobre el intervencionismo. A finales del siglo XIX se produjo una quiebra de la cuestión social porque empezaron a aparecer distintas demandas sociales hacia el Estado. Entonces, el Estado se vio obligado a intervenir por miedo a la anarquía e intervino para evitar abusos y para disminuir esa inquietud social que surgía a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. La primera intervención fue para quebrar a los monopolios y a partir de allí se sucedieron distintas intervenciones que en un primer momento procuraron un liberalismo social, es decir, que se mantenía la creencia de la superioridad de la iniciativa privada, pero se buscaba satisfacer un mínimo de necesidades sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, derecho a la educación, y cada vez el Estado fue interviniendo un poco más. Posteriormente vino la Primera Guerra Mundial y el Estado intervino aún más en la economía porque necesitaba recursos para la guerra. Y aunque la intervención debía darse en forma cíclica y no constantemente, la realidad es que el Estado cada vez avanzó más sobre las libertades individuales de las personas. Y como respuesta se dieron dos movimientos. Por un lado, el marginalismo y por otro lado, el dirigismo. Vamos a comenzar hablando sobre el marginalismo. La escuela marginalista entendía que la riqueza solo puede ser grabada en la medida en que la utilidad por parte del Estado sea superior al empleo que hagan de ella los individuos. Este es un concepto muy teórico, pero poco práctico, porque hay mucho de subjetividad. Y para poder comprenderlo, debemos comprender qué es la utilidad decreciente. Y este concepto nos dice que a medida que aumenta el número de ciertas cosas o servicios, lo que se genera es una inutilidad o menor valor. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un hombre solo en el desierto del Sahara y que se encuentra muy sediento. Si a este hombre le damos un vaso de agua, este vaso de agua tiene un enorme valor. Ahora bien, si le damos un segundo vaso de agua, este segundo vaso de agua ya no tiene el mismo valor. Y si le seguimos suministrando un vaso de agua cada 30 segundos, este vaso de agua vale cada vez menos.
Entonces, el marginalismo entiende que solo se puede gravar la riqueza marginal, es decir, cuando los individuos no le van a dar el uso que le daría el Estado a ese último margen de ganancia. Ahora bien, esto es muy subjetivo, porque nuestro hombre en el Sahara podría utilizar los primeros 5 vasos para beber, posteriormente guardar otros 5 vasos para el día de mañana, con los restantes bañarse, con los siguientes lavar su ropa. Entonces, este es un concepto meramente teórico, pero poco práctico. Entonces, desde el punto de vista tributario, solo se debe gravar la utilidad marginal, es decir, la última utilidad que alguien obtiene, porque después de ello se genera inutilidad. Y como pueden apreciarlo, esta teoría se oponía fuertemente a Keynes, porque entendía que la riqueza solo puede ser grabada con tributos cuando su utilidad para el gasto público es mayor que el empleo que de ella hacen los particulares. Mientras que Keynes entendía que el Estado siempre iba a hacer un mejor uso de la riqueza que los particulares. Y la otra respuesta que veíamos al intervencionismo y también al liberalismo fue el dirigismo, que fue acentuar aún más el mismo intervencionismo. Y es que, previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, el perfil económico de los estados se acentuó y se llegó a lo que se conoció como Estado fáustico, que adoptó como finalidad la prosperidad social y el bienestar social, de modo tal que era un Estado que debía satisfacer necesidades sociales mediante servicios públicos, que debía adoptar medidas que propendieran al desarrollo económico del país, que debía asegurar el pleno empleo y el aumento de la renta nacional, que debía favorecer y controlar la actividad económica privada, y debía realizar una redistribución social y económicamente justa de la renta nacional. Entonces, este Estado tiene como características la nacionalización de empresas, y sabemos por propia experiencia que cuando el Estado se hace cargo de una empresa, esto significa mayores gastos. Significa también mayor amputación a la riqueza y a la actividad privada, y casi siempre, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, las empresas del Estado son deficitarias. Como respuesta a este Estado fáustico, nace lo que se ha llamado como neoliberalismo. El neoliberalismo es una reacción al Estado fáustico y básicamente implica un regreso a los postulados liberales, postulados de economía de mercado, una disminución del sector público y privatización de empresas públicas, incentivo a la iniciativa individual, reducción del déficit presupuestario, pero conservando ciertos controles sobre la eficiencia del servicio público y las tarifas. Entonces, como pueden ver, esto implica volver a las características que estudiábamos recién sobre el liberalismo, y quienes defienden esta postura entienden que es liberalismo liso y llano, porque no existe una libertad nueva o una libertad vieja, sino que existe simplemente la libertad. Y lo que postula esta corriente económica es volver a los parámetros de desarrollo del liberalismo. Ahora bien, como respuesta al neoliberalismo apareció también el neointervencionismo, que busca prevenir y amortiguar los efectos de la desocupación, la pérdida de ahorros y del valor de las monedas. Para ello se basa en la regulación de entidades financieras, buscando evitar vaciamientos de empresas, a fin de salvaguardar las fuentes laborales. También trabaja por la estabilización de la macroeconomía e intenta poner fin a la recesión. Entonces, como pueden apreciarlo, durante toda la historia de la humanidad, hemos ido pendulando de un extremo al otro. La particularidad que vemos hoy en día es que ahora lo hacemos mucho más rápido. Pasamos del intervencionismo al liberalismo muy frecuentemente. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Ustedes pueden ver en este otro video que vimos, ya lo estaban enfocando más directamente en la parte económica y pago de tributos, principalmente para las empresas. Muchos dicen que la creación de la economía ya en una forma física